El gran Rubio. Cuando era pequeño, mi padre me dio un consejo que nunca he olvidado. Paul, ten en cuenta que en la vida las oportunidades pasan de largo y luego te quedas con una cara de atontao. El día que me comunicaron que había aprobado las pruebas de acceso a la universidad con un discreto 5,2, recordé ese aforismo del gran Alfonso Rubio. Esta vez no había dejado pasar la oportunidad y no me quedaría cara de atontao. Solo faltaba esperar el veredicto del departamento de enseñanza. ¿Habría entrado en filosofía? Estaba seguro de que sería un sí. Me sentía lleno de optimismo y recorría las calles de Barcelona entregando currículums, pensando en la pasta que necesitaría para hacer frente a la matrícula y las tasas universitarias. Me imaginaba de camarero, atendiendo a turistas de cara sonrosada en una terracita del Paseo de Gracia. O a lo mejor de vigilante en el Museo Picasso. El último trabajo que había tenido había sido en un supermercado, donde conocí a Efra. Estuve unas pocas semanas, y tener un compañero tan atractivo hizo un poco más llevaderas las jornadas laborales. Para añadir una motivación al bochornoso verano de Barcelona, se me pasó por la cabeza endeudarme para poder sacarme el carné de conducir. Allí estaba yo, que seguramente tardaría años en poder tener un coche, pensando en sacarme el carné. A veces me iba a casa de Tania, y, después de practicar algunos test de teórica para el coche, descansábamos. Bueno, todo el mundo sabe lo que quiere decir descansar. Y entre descanso y descanso, hablábamos sobre cómo serían nuestras vidas en la universidad. Fue durante una de esas tardes de conversaciones cuando Tania, después de un largo silencio, sacó el espinoso tema de las vacaciones. Era inevitable que pasáramos un tiempo separados, porque ella se iba de viaje con su madre. Estaba llegando el momento de abrir ese melón, el de ¿qué hacemos con lo nuestro? Por mi parte, le dejé claro que lo nuestro continuaba. ¿O es que había que tirar por la borda lo que teníamos solo por pasar las vacaciones separados? «Quiero que vengas con nosotras a Nueva York», soltó por sorpresa. Me levanté de golpe, alucinado con la idea de cruzar el Atlántico. «¡Estás loca!», dije mientras me reía de su generosa propuesta yanqui. «¿Qué va, tío? Mi madre lo paga todo. Ya lo hemos hablado y está encantada. Le caes bien». Uf. Me encantaba la idea de coger un Boeing y plantarme en Nueva York. Pero no así, de gorra. Mi orgullo de clase obrera me lo impedía. «Tía, no es plan. No iré. Tengo cosas que hacer aquí». ¿Cómo morirte de asco en una mierda de trabajo? Nunca había oído hablar tan claro a Tania. No le faltaba razón. ¿Qué podía esperar? ¿Vender helados a 4 guiris bajo el sol en la Barceloneta? ¿Servir hamburguesas y fregar suelos en un McDonald's? Seguramente. Porque esa era mi intención. Trabajar de lo que fuera, las horas que hiciera falta. La carrera no se iba a pagar sola, y no estaba claro que me concedieran una beca. En esos planes no entraba dejar que otros me pagaran un viaje a la ciudad de los rascacielos, y menos aún sentirme para siempre en deuda con la madre de mi novia. Imagino que este es uno de esos recuerdos que están en la lista de si pudiera volver atrás en el tiempo. Porque ahora, años después, pienso que si no conozco Nueva York es sencillamente por idiota. Tras 2 horas discutiendo sobre si podíamos viajar juntos o no, Tania se dio por vencida. Nos miramos sin saber qué decir. A mí se me escapó la risa. No me atrevía a decirle que me parecía muy friki pasear por la Quinta Avenida cogido de la mano de mi suegra. Por mucho que le diera las gracias por querer regalarme el verano de mi vida, Tania no se quedaba tranquila. Veía en mi negativa algo que no lograba adivinar. Hasta que al final, como acostumbraba a suceder, se impuso la verdad. «Tú lo que quieres es quedarte aquí con Bruno», dijo mientras distraía la mirada en el móvil. Tania era muy lista, y tenía información de sobra. Sabía que Bruno había estado enamorado de mí. Sabía que nos habíamos enrollado. Sabía que a mí, por mucho que me gustaran las chicas, también me encantaba estar con él. Tania lo vio en el Montseny, durante las colonias, bajo las estrellas. En el engranaje de nuestra relación, alguna pieza no encajaba. ¿Cómo podía ella sentirse cómoda dejándome en Barcelona cerca de Bruno? Le dije con sinceridad que no tenía ninguna intención de quedar con él,
que yo iba a mi aire. Pero Tania me dejó claro que lo que le preocupaba no era lo que fuera a hacer yo, sino lo que podía tramar Bruno. Paul, has de reconocer que Bruno ha sido muy cabrón conmigo. Cuando volvió de Roma y supo que tú y yo estábamos juntos, siguió tirándote la caña. Que no soy idiota, tío, que tengo ojos. Era la primera vez que escuchaba a Tania criticar a Bruno con tanta intensidad. En realidad no se equivocaba. Bruno era, y es, muy cabrón. Hace lo que le da la gana, pasando por encima de cualquiera, y nunca sabes con qué te va a salir. Ya sé que es hijo de su padre, pero a veces es para darle una buena colleja. Ese deseo incontrolable que Bruno sentía por mí pasaba por encima de todo, incluso por su mejor amiga. Recordé entonces aquella cena en su casa unos meses atrás, cuando nos invitó a mí y a Tania al saber que estábamos juntos. Recuerdo cómo alargaba el pie hacia mi paquete para tocarlo, provocándome mientras sonreía a su amiga. Me estaba tirando la caña por debajo de la mesa. No fue juego limpio, pero sí uno de los momentos más morbosos de mi vida. Tania, me voy a quedar en Barcelona currando todo el verano, y él está cuidando de su abuela, que todavía está depre. Pero a Tania no le interesaba la abuela de Bruno. Captó que era una hábil maniobra por mi parte para desviar la conversación, y se centró en el tema Bruno. Porque, no nos engañemos, Bruno es un temazo. Tania, que había probado ese fruto, sospechaba que era una tentación para mí, y que si Bruno se había pasado media vida insinuándose, podría seguir haciéndolo, y más si sabía que ella estaba en Estados Unidos. Los dos sabíamos que Paul Rubio podía caer en las redes de Bruno más fácilmente que un niño al que le regalas un helado de fresa. Entiendo que para una chica era un poco extraño tener como pareja a un tío que ha estado con otros tíos, por mucho que ella siempre defendiera la libertad sexual. Lo que en realidad quería saber Tania, y así me lo preguntó, era si yo todavía sentía algún impulso sexual o amoroso hacia Bruno. Enseguida noté que me rodeaba el muro. Un muro invisible de piedra que se levantaba a mi alrededor, de 1 metro de grosor, y que me protegía de cualquiera que intentara llegar a las partes más íntimas de mi persona. En aquel momento, ante la mirada astuta de Tania, necesitaba echar mano de herramientas de político sagaz. Así que asomé la cabeza por encima del muro y le dije: «Yo quiero a Bruno igual que lo quieres tú». Tania se quedó callada. Lo que le había dicho era incuestionable. Entonces, cogí impulso, buscando la medalla de oro a la elocuencia, y rematé la faena con una tesis final. Fíjate bien, es como lo que sientes por Mark Vilaseca. Habéis follado, le tienes mucho cariño, pero eso no quiere decir que vayas detrás de él. Tania lanzó un suspiro que indicaba derrota, y me dijo que no tenía ningún interés por Mark. Así que también quedó claro que yo tampoco tenía interés por Bruno, aunque no tuve que decirlo. Y fíjate que, mientras pensábamos en nuestros 2 hombres ausentes, los dos nos miramos con una intensidad fugaz, pero cálida y tierna, que terminó con un morreo tranquilo. Tania se sentó encima de mí, y noté sus pezones duros. Nos desnudamos sin prisa. A lo mejor no estábamos solos. Tal vez sabíamos que Bruno y Mark nos observaban, excitados, y nos animaban a dejarnos llevar sin hacernos más preguntas. Cuanto más imaginaba yo a Tania dándole placer a Mark, más generoso era con ella. Celoso de no haber podido participar, fantaseaba con el cuerpo sudado de Mark en el gimnasio del Insti. Los 3 nos lo hubiéramos podido pasar de puta madre si se nos hubiera ocurrido. 3. Estaba clarísimo que 3 era un número mágico. Los 3 cerditos, las 3 gracias de Rubens, los 3 reyes de Oriente. ¿Cómo puede ser que te vengan a la cabeza estas cosas mientras estás haciendo el amor? Mark era un tío guapo y tenía un cuerpo deseable, con lo que yo ya me lo veía coordinando con rigor aquella escena, dándole besos en la nuca a Tania y dejándome a mí ir a lo mío. Y es que lo que yo necesitaba en aquel momento era cerrar los ojos y que todo fluyera con suavidad. Después de la discusión sobre el viaje a Nueva York, el trabajo, el dinero, la beca, Bruno. Entonces me interrumpió el sonido de mi móvil, que me avisaba de que tenía un mensaje de WhatsApp. No le habría hecho caso de no ser porque, de reojo,
Vi el nombre de un tal Bruno en la pantalla. Me puse a besar los pezones de Tania aún más motivado que antes, mientras me preguntaba en silencio qué querría de mí Bruno, y dejaba volar la imaginación. Dejé que durase esta incertidumbre tanto como pude, hasta que unos minutos más tarde alargué el brazo para tocar el móvil y hacer visible el mensaje. Me han hablado de un trabajo para ti. Si te interesa, te lo explico. Pues claro que me interesaba que me explicase todos los detalles sobre ese trabajo, y que lo hicieran pelotas dentro de la bañera. Aquel mensaje de Bruno hizo que, de repente, el número 3 ya no me resultara tan mágico, y que fuera el 4 el que se convirtiera en el rey de los números. Bruno en mi mente, Mark en la de Tania. Los 4 fantásticos, las 4 estaciones, 4 quesos. Tania y yo, acompañados de 2 entidades metafísicas, Mark y Bruno, y sin saber, entonces, que unos años más tarde el futuro nos pondría a los 4 donde nos correspondía. Una semana después del episodio, no quiero ir a Nueva York porque estaré agobiado trabajando de lo que sea, me volvían a la cabeza las palabras de mi padre. Las oportunidades pasan de largo. Y recordaba que la gran oportunidad de viajar a la Big Apple había pasado ante mis narices y desaparecido tan rápido que el viento que levantó me había alborotado el cabello. Esa sensación de tren perdido se desvaneció de repente mientras hacía cola para pagar en la caja de un súper. Una señora se me había colado con todo el morro, cargada de anchoas de la escala y productos de limpieza. Cuando estaba a punto de decirle algo, vibró mi móvil y me olvidé de la señora, que ya estaba sacando el monedero para pagar. Le clavé una mirada de asesino en serie y luego eché un vistazo a la pantalla del móvil. El texto era una señal divina. Ha sido admitido en los estudios de grado de Filosofía, Universidad de Barcelona. Para tramitar la matrícula, entre en www.ubfilosofia.com/grau. Yo, Paul Rubio, mientras me quemaba la punta de los dedos sujetando una baguette supreme recién salida del horno, me convertí en el universitario más feliz del mundo. Y eso que aún no había pisado las aulas. La señora de las anchoas se salvó por poco de que le diera un beso. Ante la sorpresa de los demás clientes, tiré la barra de pan sobre el puesto de los chicles y en 3 segundos ya estaba corriendo por la calle y llegando al portal de casa. La frustración por las vacaciones perdidas en América pesaba infinitamente menos que la alegría de haber entrado en la carrera. Por lo tanto, lo que tocaba era celebrar mi admisión como flamante alumno universitario, y quería hacerlo con mi padre. Le dejé elegir el restaurante. El hombre estaba tan contento que casi me abraza. Era previsible que se decantara por el Caracol de Oro. Siempre que pasaba por allí decía: «Paul, hijo, algún día, cuando las cosas vayan bien, entraremos aquí y nos servirán como a los reyes de Bélgica. Algún día». Pues ese día había llegado. Nos pusimos las botas, y mientras lo hacíamos le solté la segunda buena noticia que le tenía reservada. Había conseguido un trabajo. Mi padre sorbió un caracol con tanto ímpetu que casi se traga la cáscara. ¿En serio? ¿Y de qué vas a trabajar? Me han nombrado coordinador del departamento de operaciones de una empresa de automóviles. ¡No me digas!, exclamó, pensando que me vería salir de casa cada mañana con americana y corbata. No, papá, no te flipes, que estoy de vigilante en un parking. Era un matiz importante, y pasamos un rato divertido poniendo nombres glamurosos a trabajos poco atractivos. Un mozo de almacén se convirtió en supervisor de estanterías y cajero de supermercado pasó a ser tesorero de multinacional alimentaria. El curro me lo había pasado Bruno al día siguiente de la conversación con Tania sobre el viaje a Nueva York. Por lo visto, pensó en mí al pasar frente a un cartel en la entrada de un parking. Urgente, se precisa vigilante, presentar currículum. Fui enseguida y, no nos engañemos, no hacía falta mucha experiencia. Tampoco te pedían que fueras graduado por Harvard. Todo consistía en indicar a los clientes la plaza que debían ocupar, cobrar los recibos de los abonados que pagaban en efectivo y pasar la escoba de vez en cuando. Me contrataron enseguida. Me fui acostumbrando al nuevo trabajo, pero el calor era insoportable. En la cabina,
La temperatura era 10 grados superior a la del exterior. Estoy seguro, aunque nunca quise comprobarlo con un termómetro para no deprimirme. Un día decidí quitarme la camiseta sudada. ¡A la mierda todo! Me da igual que me vean sin el uniforme. Y cuando una clienta de unos 30 años, que estaba muy buena, se acercó para pagarme la mensualidad, se me quedó mirando con una cara de deseo que me recordó cuando en Navidad mi madre ponía turrones sobre la mesa y el gran Alfonso Rubio sacaba la lengua y se humedecía los labios, a punto de devorar el de Yema, su preferido. Pues, como decía, los ojos de aquella mujer se clavaron en mis pectorales y fui plenamente consciente de que era guapo. «Chico, sal de esa cabina que te desmayarás». Y yo que voy y salgo, sin camiseta, porque ya le veía las intenciones y no pensaba desaprovechar la oportunidad. «El ventilador no funciona», dije haciéndome la víctima. «No me puedo creer que no tengas un lugar más fresco para airearte». Sí que lo tenía. Era un cuartito oscuro de la planta -2, donde el jefe guardaba productos de limpieza, material de oficina y algunas latas de gasolina y aceite por si algún despistado se le moría el coche. También había un grifo que sin duda no se usaba desde hacía años. El ansia por hacer algo rápido para desfogarnos nos llevó a los dos hacia ese cuartito. Pero antes quise lavarme las manos, que tenía sucias después de haber ayudado a un cliente a cambiar la rueda del coche. Ella me impidió abrir el grifo. Me deseaba sucio, sudado, con ese punto canalla que a mí también me mola en los tíos. Me puse muy palote, y ella lo notó a través de la tela de mi pantalón gris de trabajo, y me hizo subir a una silla. Me dijo que no tenía ninguna intención de arrodillarse, y yo le hice caso. Subido a esa silla, a oscuras, me tomé todo lo que ella me hacía como un regalo dentro de unas jornadas de curro que no solían tener muchos incentivos. Llegaron algunos coches, pero ninguno tocó el claxon para reclamar mi presencia en la cabina de entrada. Ideal. Estar a oscuras me permitía fantasear que aquella chica de nombre desconocido era en realidad un chico que acababa de aparcar su coche, o una chica de 18 años recién salida del bachillerato. ¡Qué morbazo máximo me da desde entonces el sexo a oscuras! Tuve alguna que otra visita inesperada más durante aquellas tardes de julio, pero ninguna con esa intensidad. Un día se presentó Bruno. Estaba peleándome con el interruptor de un ventilador naranja de los años 80 cuando oí una voz familiar. «¿Me cobras, malote?» Me surgió una sonrisa instantánea, y justo cuando salí a saludarle, llegó una furgoneta blanca de un abonado Plasta al que no le funcionaba la tarjeta de acceso. «¡Jefe!», gritó el conductor, reclamando mi ayuda. Bruno sonrió, muy pillo, porque oír que alguien me llamaba jefe le hacía mucha gracia, y al mismo tiempo le ponía. El imbécil de la furgo estaba metiendo la tarjeta al revés, y eso que el cartel que había al lado de la barrera lo dejaba claro. Introducir la tarjeta con el chip boca abajo. Pues no. O la gente no sabe leer, o no lo hacen porque tienen prisa. A aquellas alturas, yo ya había aprendido a forzar una sonrisa, dar la vuelta a la tarjeta, introducirla y disfrutar de la cara de tonto que se le quedaba al cliente. Una vez hecho esto, ya podía volver a mi rutina de vigilante aburrido. «Venga, no te quejes, que he venido a verte», dijo con una sonrisa radiante. «Te veo contento, Bruno. ¿Qué ha pasado?» «Me voy a Roma a ver a mi madre. ¿Quieres venir conmigo?» «Joder, ¿es que os habéis puesto de acuerdo, Tania y tú?» Estaba claro que Tania y Bruno se me disputaban como compañero de escapada. No negaré que me gustaba haberme convertido en el acompañante ideal de una agencia de viajes. Era el hombre deseado al que todos querían facturar en su avión. Lo que no me molaba tanto era que me quisieran llevar con sus madres. ¿Qué pasa? ¿Que Tania y tú no sabéis viajar sin mamá? Bruno pasó de mi comentario e insistió. Que si él pagaba el billete, que si no era caro, que si no tendría que pagar hotel porque estaríamos en casa de su madre, que si la Fontana di Trevi. Entonces me vi obligado a darle una respuesta contundente, que no admitía réplica. «Tengo trabajo, tengo novia, ¿y me pides que me escape a Roma contigo?» El pequeño Bergerón puso cara de póker. Él, que siempre tenía respuesta para todo, se quedó mudo. Le agradecí el detalle de haber pensado en mí,
y después le recordé que él, y nadie más que él, era el culpable de tener que irse solo. O no se acordaba de quién me había conseguido el trabajo. Por su culpa estaba atrapado en esa sauna finlandesa. En fin, que se confirmaba mi tendencia a no atravesar las murallas de la ciudad, y eso me llenaba de frustración e impotencia. El único recuerdo que tengo de unas vacaciones lejos de Barcelona fue la escapada a Teruel con mi familia para la boda de un primo de mi padre. Tenía unos 6 años, y ya casi ni me acuerdo. Bueno, en realidad sí que recuerdo algo. Mi padre se pasó el viaje de vuelta parando en todas las áreas de servicio porque le había sentado mal la ensalada de cangrejo que sirvieron en el banquete. De mala gana, Bruno se despidió de mí, justo cuando llegaban 3 coches de golpe. Me recordó que nos veríamos en el instituto una semana después, cuando fuéramos todos a recoger nuestro expediente para poder matricularnos en la universidad. Con un gesto de cabeza, le indiqué que allí estaría, y se marchó. Unos clientes estaban aparcando. Cuando el último turista ruso se fue, acompañado de su familia, estampé la escoba contra la pared de la cabina. Necesitaba descargar la rabia que sentía, porque el verano se presentaba de puta pena. Pensé en la vida que había llevado mi padre, siempre amargado, sin saber que eran unas vacaciones. Viendo desde la ventana cómo los vecinos llenaban sus coches de maletas. Las bromas, la alegría, la familia feliz. Y nosotros, en casa. Vacaciones, para mí, siempre significaba te quedas en casa mirando la tele. Siempre que echaban un documental de viajes, mi padre soltaba el mismo comentario. Los rubios no viajamos. Los rubios trabajamos. Mientras pensaba en eso, llegó un guiri inglés y me pidió que le diera indicaciones para no rayar su coche de alquiler con las columnas del parking. Y yo a saco, notando cómo me caían las gotas de sudor, moviendo las manos como si estuviera aparcando un F-18 en un portaaviones y pensando en que nunca le daría un beso a Tania en la azotea del Empire State, ni me comería un helado junto con Bruno en el Coliseo. Solo me consolaba pensar que pronto tendría en mis manos mi expediente académico y eso me haría estar un poco más cerca de la facultad. Bueno, la verdad es que las mañanas también molaban, porque las pasaba con Tania. Con ella, las horas pasan deprisa. Es sencillo tener conversaciones interesantes. Una mañana me escribió para quedar en su casa. Su habitación estaba llena de ropa doblada. Aunque se acercaba el momento del viaje a Nueva York, me pareció exagerado que comenzase a preparar la maleta 10 días antes de irse con su madre. Allí sentado en la silla de su habitación, me di cuenta de que estaba teatralizando nuestra despedida y que era algo que iba más allá del hecho de irse de vacaciones. Tania quería romper conmigo. Y fuera, comenzaba a llover. Tardes de verano con tormenta. Me encanta la lluvia. Nunca llevo paraguas. Me mojo aprovechando las pocas veces que llueve en Barcelona a lo largo del año. Mi padre dice que antes llovía más y que hacía más frío. No sé si es verdad, pero lo cierto es que, cuando llueve, la ciudad está más bonita. Y además, cuando pasa en julio, la lluvia es un regalo del cielo que nos salva del calor asfixiante durante unas horas. La tarde en que Tania rompió conmigo, llovía bastante. En una escala del 0 al 10, llovía un 7. Es bastante. Paul, tío, te conozco bien, y sabes que te quiero muchísimo. Pero hay algunas cosas tuyas que no quieres compartir conmigo. Pero, Tania, si yo te lo cuento todo, dije, y en aquellos momentos, para mí, aquella era una mentira necesaria. No, tío, no me digas que me lo cuentas todo. Venga, no me trates como si fuera tonta. Cuando Tania se ponía así, por mucho muro que tuviera yo para protegerme de las inclemencias de las emociones, me quedaba inmóvil, como un bloque de hielo, esperando a que ella terminase de hablar, deseando poder escaparme de manera discreta y hábil de aquella conversación. Pero cuando sacó a relucir el gran tema, me dejó completamente cao. ¿No crees que ya va siendo hora de que admitas que también te molan los tíos? Pausa larga, mirada intensa, silencio tenso, y afuera, los truenos. ¡Contesta, tío, que no puedo más! Me resistía a darle la razón. Y es que uno no puede levantarse un buen día y decirle a todo el mundo,
soy bisexual, con alegría, como si dijera, hace un sol radiante. De hecho, esa palabra concreta ni se me pasaba por la cabeza. Lo que tenía claro era que algo se removía en mi interior, y lo que tenía que hacer era ponerle nombre a mis relaciones. Berta, Bruno, Tania, Efra, la chica desconocida del parking, uno de cada sexo. ¿Más claro? Imposible. Tania clavó sus ojos en los míos. Tenía que pensar algo y rápido. Yo era Paul Rubio, y punto. Me negaba a aceptar etiquetas. No pensaba permitir que nadie me señalara con la palabra bisexual. En mi interior, pensaba que quizá era mejor ser gay o heterosexual, que al menos así apuntas en una sola dirección. Pero, ¿vi? ¿Yo? ¿Paul Rubio? ¿En serio? Esta indefinición me estresaba y me perturbaba. La presión de Tania me resultaba muy incómoda, y en vez de ayudarme, lo que hacía era meterme aún más dentro del armario. Lo negué rotundamente. No tienes ni idea, Tania. Yo, sencillamente, me lo paso bien con quien me apetece. Pero eso de Bruno solo me ha pasado con él, y que quede claro que tampoco ha sido tantas veces. De nuevo, viendo venir la derrota, respetó mis argumentos, por mucho que fueran mentira. Pero Tania ya había decidido horas atrás que en ningún caso seguiría saliendo conmigo. Mira, Paul, prefiero que lo dejemos ahora. A ti te va más Bruno que yo. ¡Hostia! Aquello me cayó como una losa. Tania cerró la maleta, que ya estaba llena de ropa, y empezó a llorar. La abracé de manera instintiva. No me atrevía a contradecirla. Era cierto, pensé en secreto, que a mí me iba más Bruno. Todo aquello me ponía triste, y aunque tenía ganas, me resistía a llorar. ¿Se había terminado? Era extraño. Tania me había enseñado a quitarme la máscara de tío duro. Con ella fui capaz de expresar mis sentimientos, casi todos, sin vergüenza. Fue la primera persona de la que me enamoré. Me venían a la cabeza todos aquellos días en que me levantaba motivado para ir al Insti, porque estaba ella. Allí, abrazado a Tania y viendo llover a través de la ventana, recordé aquella otra tarde lluviosa en que estábamos en clase, castigados por la profesora Coralina. Aquel día me sentía tan a gusto con Tania que le confesé que me había enrollado con Miriam, la madre de Iván. A partir de ese día, estuvimos siempre pendientes el uno del otro. Con Tania, el chulito de Paul Rubio se convertía en un chico vulnerable. Si era necesario, ella era capaz de invertir su tiempo en demostrar que le gustaba más el Paul sincero que el Paul imbécil. ¿Qué hacía falta, que me lanzase una tarta de nata en toda la jeta? Pues no se lo pensaba dos veces. Aquello era amor. O al menos, así lo recordaré siempre. Nuestra ruptura fue un momento triste e intenso, pero creo que los dos podemos estar orgullosos de haberlo gestionado de la mejor manera posible. No estaba preparado para ser sincero, y ella se sentía demasiado débil como para escalar el muro de Paul. Cuando miro hacia atrás, no encuentro a nadie como ella. Nadie como la dulce Tania. Unos días después volvimos a coincidir, esta vez en calidad de amigos, en la sala de profesores del Instituto Guimerá, que estaba a reposar de gente. Eugenie se esforzaba, de mala gana, en mantener el silencio, pero en el fondo se respiraba un ambiente festivo. Gary estaba muy nervioso, y aunque le recordamos que lo había aprobado todo, no servía de nada. ¿Es que no lo entendéis? Para creerlo necesito ver las notas escritas en el expediente, ¿vale? A aquellas alturas ya nadie le reía sus idas de olla. Se nos hacía un poco plasta, aunque he de admitir que tenía su encanto. ¿Excéntrico? Sí, pero también generoso y buena persona. Nunca llegaría a político, porque le faltaba malicia. Mejor así. Los demás alumnos estaban un poco menos nerviosos, pero en el ambiente se respiraba una cierta excitación de final de etapa. Cuando llegaron los expedientes a manos de Gaby y Gloria, todo el mundo se puso a aplaudir. Era una forma de quitarle tensión al asunto, y, uno a uno, todos acabamos con nuestro expediente en las manos. Por fin teníamos el pasaporte para acceder a la nueva vida que nos esperaba fuera de las puertas del Guimerá. Tania se puso a llorar, y Oliver la abrazó,
derramando también él unas lágrimas. Joan Capdevila, como era de esperar, lo había aprobado todo, pero su media de sobresaliente había bajado por las malas notas de segundo de bachillerato. Para un alumno como él, malas notas quería decir sacar un 6 o un 7 en algunas asignaturas. Lo que nos sorprendió a todos fue su decisión de estudiar Derecho y no Filología como siempre había deseado. Seguramente lo influenció su padre, que había fallecido poco antes. A lo mejor era una manera de sentirse más cerca de él. ¿Qué importa? Era su decisión, y estaba tomada. Salimos juntos a fumar un último piti, mientras nos preguntábamos ilusionados qué nos depararía el futuro. Tania y yo lo teníamos claro. Yo, profe de filo. Ella, maestra de infantil. Iván comenzaría a estudiar humanidades en la Autónoma. Mark estaba a punto de hacer las pruebas de ingreso en el Instituto del Teatro, y todos estábamos convencidos de que aprobaría con buena nota. Oliver dijo que seguramente tardaríamos en volver a reunirnos como grupo. Se acercaba agosto y cada uno tomaría un camino distinto. Era la vida. Que de aquí a un año tenemos que hacer una cena de exalumnos, propuso en un ataque de optimismo. Todos estuvimos de acuerdo en que era una gran idea quedar 12 meses después de la graduación y ponernos al día. Deseábamos, ingenuamente, que fuera posible. No contábamos entonces con que el paso del tiempo haría disminuir la intensidad del vínculo que nos unía. Todos tendríamos nuestras propias vidas, y sería complicado volver a reunirnos. Incluso ahora, 5 años después, aún no se ha producido la fiesta de exalumnos del Guimerá. Tras la propuesta entusiasta de Oliver, se hizo un largo silencio. Bruno, Berta y Oksana miraban con nostalgia el edificio del instituto, como si se resistieran a irse. Todos nos sentimos atrapados en aquella nostalgia, que tenía cierto tono profético. Nos acompañará siempre. Entre aquellas 4 paredes quedaban encerradas para siempre experiencias inolvidables. Las buenas y las malas. Y fue allí, apalancados en el mismo banco, donde durante años cada día hacíamos el piti o el bocata, donde los peripatéticos del siglo XXI, aquel grupo que con tanta sabiduría había cohesionado a Merlí Bergeron, comenzó a deshacerse. Abrazos, besos, buen verano, y algunos nos vemos en septiembre, que dudo que se hicieran realidad. Todo el mundo comenzó a marcharse cuando empezaban a caer unas tímidas gotas de lluvia, sin querer alargar demasiado un momento que podía terminar en lágrimas. Confieso que a mí también me dolía la garganta de aguantarme las ganas de llorar. Intentaba quitarle hierro al asunto con alguna parida que a nadie le hacía gracia. Y así, no sé muy bien cómo, en cuestión de minutos nos quedamos solos Iván Blasco y yo. No teníamos demasiado de qué hablar. Habían pasado muchas cosas entre nosotros, y no muy buenas. Pero yo ya no era el mismo que se reía de Iván porque subrayaba el periódico con boli, o porque comía yogur a la hora del patio. Me hubiera gustado decirle que sentía mucho haberlo discriminado unos años antes, y admitir que no me había portado ni mucho menos bien con él. Pero no fue necesario, porque yo ya lo decía todo con la cara. Noté también que él me perdonaba, a través de la intensa mirada de sus ojos oscuros, y me dio la mano, apretando firme. Por un momento pareció que íbamos a abrazarnos, pero no lo hicimos. Nos miramos, serios. «Suerte, Iván», le dije con voz entrecortada. «Que vaya todo muy bien, Paul Rubio», contestó con sinceridad. Cada vez llovía más, y nos fuimos, cada uno por su lado, hasta que, al cabo de unos segundos, como si hubiera quedado algo pendiente, me detuve y miré hacia atrás. Vi que él había hecho lo mismo. Nos quedamos mirándonos el uno al otro, con una sonrisa amable y relajada que, de algún modo, firmaba la paz definitiva entre nosotros. Seguramente, si el bachillerato hubiese durado 2 cursos más, nos hubiéramos hecho buenos amigos. Pero ya era imposible. Disfruté de aquel momento tierno con Iván, con emoción contenida, y creo que él también, porque ambos sabíamos que la relación que los dos habíamos tenido con Merlí había sido mucho más estrecha que la de los demás.
Merlí había conseguido que Iván saliera de casa, superase sus ataques de pánico y se integrase de nuevo en el grupo. A mí, el maestro Bergeron me había arrancado del destino que me esperaba en el mundo laboral y me había hecho creer que tenía talento y que era capaz de cursar estudios superiores. Iván y yo desviamos la mirada y seguimos nuestro camino. Y fue en ese momento, cuando él ya no podía verme, cuando rompí a llorar como un niño pequeño que, de repente, se enfrenta a sus miedos completamente solo. Era consciente de que había entrado en el mundo adulto y estaba más convencido que nunca de que, como decía el gran Rubio, las oportunidades pasan de largo. Y yo estaba contento, eso sí, contentísimo, de haber aprovechado la gran oportunidad que me había regalado Merlí Bergeron.